Saludos, hermano Pedro. ¿Me escucha? ¿Me puede escuchar? Buenas noches, hermanos. Dios bendiga. Saludos. Saludos, hermano Pedro. ¿Cómo estás? Buenas noches, pastor. Dios bendiga. Bien, gracias a Dios, pastor. Me alegra verlo. Igual, hermano. Saludos. Saludos, hermana Ávila. ¿Cómo estás? Tiene que abrir el micrófono, me parece, sí. Ahora Buenas sí. noches, hermanos, bendiciones. Un placer, hermano. Disculpe que le iba a cambiar, es Wendy de Ávila y le puse, me sale de un solo lo de la niña porque como recibe clases acá. Entonces, el nombre suyo es Sadie. No, de mi niña es Abdi, yo soy Wendy. De Wendy. Ok, está bien. Sí, Ahorita sí, le voy a cambiar, hermano. ok. Bueno, somos tres y vamos a comenzar, hermano Pedro, por favor, si nos puede presentar la clase de esta noche en oración. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das. Glorificamos tu nombre, Señor, porque gracias a ti, Señor, gracias a tu amor, gracias a tu gran bondad, Padre. Hoy estamos aquí reunidos para estudiar tu palabra, para estudiar, Señor, y así poder entender esos grandes misterios que tú nos has revelado en la Sagrada Escritura. Gracias, Padre Celestial, por nuestros hermanos, por lo que se van añadiendo, por sus familias, por sus trabajos, por el diario vivir de cada uno, Dios. Que esta enseñanza que vamos a aprender a lo largo de esta hermosa materia, Señor, la apliquemos en nuestras vidas, la apliquemos en nuestros trabajos, en nuestro andar, Señor, y que seamos un ejemplo en este mundo que está sumergido en las tinieblas, Señor. Ayúdanos a hacer luz y por medio de tu palabra, Señor, aplicarla, Señor, y que a través de esto tu iglesia, tu evangelio se expanda en este mundo. Gracias, Dios. Abre nuestras capacidades, nuestra mente para comprender estas verdades y aplicarlas a nuestra vida. Además, Dios trabaja en nuestro carácter, en nuestro corazón, en nuestra mente, para poder ser sencillo al comprender estas verdades profundas y saber, Señor, que no somos nadie si no es por tu espíritu que nos guía a entender estas hermosas verdades, Señor. Oramos por el pastor para que en este momento, Señor, en adelante también nos guíe en esta clase, Señor, y pueda explicarlo de una forma amena, Señor, los misterios que tú nos has revelado en las Escrituras. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Amén. Amén. Gracias y bienvenido a todos. Se incorporan algunos hermanos como oyentes, a todos, a ellos también, pues nuestro saludo. Extenderle mis felicitaciones a todos por los trabajos que están entregando. Los he estado revisando uno a uno minuciosamente y el nivel que están mostrando de no solamente de conocimiento, sino de interés en esta clase, pues me gusta mucho. Así que felicidades a todos. Algunas recomendaciones solamente que les he hecho llegar a cada uno que pueden revisarla. Le agradecería que atendieran esas recomendaciones. Y creo que ya deben tener también el ensayo final. Se lo hice llegar hoy en la tarde. Espero que lo hayan recibido. Cualquier pregunta, pues me escriben y para ver cómo podemos ayudarla. Entonces estamos con esta materia de sociología que
que representa todo un desafío. No solamente un desafío para ustedes como estudiantes, sino incluso para nosotros los pastores y profesores del seminario, ¿no? Porque por lo menos en el pasado, en las mallas curriculares de los seminarios no encontrábamos materia como sociología, por lo menos no a nivel de bachiller o licenciatura en teología. En ese sentido, pues creo que el MINS ha dado un paso gigantesco al introducir en su malla curricular para la licenciatura en teología, pues esta materia de sociología. Y sé que entre ustedes también hay sociólogos, entiendo que está un hermano, creo que el hermano Enoch, y hay otros que son psicólogos y educadores y todo lo demás. Y de verdad que eso es todo un desafío y constituye también a su vez una alegría grande de ver cómo el Señor pues está poniendo eso en el corazón de hermanos y de hermanas, de prepararse y de hacerlo de la mejor manera, de tal manera que no nos debemos intimidar en ningún momento cuando tenemos que hacer defensa del Evangelio en los foros en que el Señor así lo dirija y ante la audiencia que sea. Y en ese sentido, pues felicidades tanto al MINS como a ustedes los estudiantes por atender este desafío de estudiar materias como esta en particular y otras que sé que están en la malla curricular del MINS, y entonces pues animarlo a que continúen así. Hoy vamos a ver si podemos hacer la presentación del estudio bajo 3 enfoques, ¿no? El primero va a ser regresando en su manual del curso, vamos a regresar por unos momentos a la página, vamos a ver, sería la página 8, que es la sociología. Y vamos a ver nuevamente el párrafo donde el autor Cruz nos habla de Amós como el primer sociólogo incipiente o el que hizo un trabajo de sociología, pudiéramos decir, hasta incluso primitivo, entendiéndolo en el contexto de prácticamente pues, un periodo de la historia de la civilización donde la sociología no existía como lo entendemos hoy, como una ciencia muy aplicada y con un contexto, una rama de estudio muy amplio y específica a la vez. Pero efectivamente, Amós sí, en su ministerio, lo podemos encontrar en el Antiguo Testamento, en su libro su libro profético, el libro de Amós. Su profecía van a estar muy estrechamente relacionada con el comportamiento social y cultural tanto del reino del norte como del reino del sur, o el reino de Israel como el reino de Judá. Así que ahí en su manual, en la página 8, vamos a ver donde dice el párrafo donde dice, conviene aclarar, por favor, si tienen su manual, conviene aclarar de momento que la sociología como estudio de la realidad social no nace con Augusto Comte, y ahí te tienen la fecha que lo vimos en la clase pasada, sino que desde los antiguos pensadores griegos hasta los enciclopedistas franceses fueron muchos los que se interesaron por el comportamiento del hombre en sociedad. Incluso en la misma página de la Biblia se informa también sobre un sociólogo incipiente, que en este caso, como mencionamos, es el profeta Amós. Dice el autor del manual de este ensayo, dice lo siguiente: su libro ofrece una rigurosa descripción de la sociedad israelita de aquella época y denuncia las injusticias sociales y propone causa principal del problema: la decadencia religiosa en que habían caído los dirigentes de Israel, no solamente los dirigentes políticos o los gobernantes, en este caso el reino, sino inclusive la clase sacerdotal. La creencia en el único Dios que postulaba el yavismo se estaba transformando en un paganismo grosero y materialista. De manera, señala el autor, que Amós, el primer sociólogo bíblico, concluye que la solución a la violación del orden social en su época
solo podía venir de la reflexión, el arrepentimiento y el retorno al Dios de Israel, de la historia y Dios de la justicia. Entonces, revisando algo del libro de Amós y los señalamientos que hace el autor, encontramos unos datos interesantes que yo quiero que quiero compartir y que desafío a ustedes a que coyunturalmente o circunstancialmente con este estudio puedan informarse más sobre este libro de Amós y el profeta. El propósito del libro de Amós es pronunciar el juicio de Dios sobre Israel, en este caso el reino del norte, debido a la displicencia, la idolatría y la opresión contra los pobres. El reino de Israel fue degenerándose a través de cada rey, realmente. Cada uno de los reyes que tuvieron en su historia el reino del norte se alejaba más de la ley moral y de los mandamientos del Señor. Y el paganismo se iba institucionalizando cada vez más, porque incluso los mismos reyes y la clase sacerdotal se había ido alejando de los mandamientos, la ley moral y todos los preceptos de Dios. Entonces Amós va a traer el mensaje profético y el mensaje también de juicio y el llamado a la nación a regresarse a los preceptos de Dios, y ahí inicia su ministerio. Como mencionamos, pues los destinatarios del mensaje profético de Amós fueron el reino del norte, en este caso el reino de Israel, y parte del reino del sur o el reino de Judá. Hay una fecha de este ministerio durante los reinados de Joroboam en Israel y Usías en Judá. Así que estamos hablando alrededor del año 760 al año 750 antes de Cristo, que fue el periodo donde Amós su ministerio, por lo menos el que está registrado en la Escritura. Entonces, el marco histórico de Amós, el pueblo rico de Israel disfrutaba de paz y prosperidad. Estaba muy satisfecho consigo mismo y oprimían a los pobres e incluso los vendían como esclavos. Y ustedes conocen que había en la ley moral de Dios y en la ley civil que el pueblo de Israel recibió con Moisés, habían preceptos o se había establecido cómo sería la relación del pueblo de Israel en su forma o trato a aquellas personas que eran esclavas por diferentes circunstancias. Recuerden que había quienes se hacían esclavos con el propósito de cancelar deudas y eso duraba un periodo de 7 años, donde ya al séptimo año se debería terminar de pagar esa deuda, y si la persona, en este caso el que se había hecho esclavo con el propósito de cancelar la deuda, decidía seguir como esclavo con esa persona, pues había todo un ritual que había que hacer, ¿no? Pero la esclavitud nunca se entendía como oprimir o negar derechos o responsabilidades con la persona que estaba bajo esa condición social de esclavitud. Así que este es el marco histórico. El pueblo de Israel, repito, disfrutaba de paz, disfrutaba de prosperidad, estaban muy satisfechos con ellos mismos. Sin embargo, en esa prosperidad oprimían a los pobres y pues la esclavitud dejó de ser lo que en el periodo de Moisés se había establecido y se había convertido pues en un modo de opresión, sobre todo un modo de opresión a los pobres. Podemos ahí encontrar un versículo clave en el capítulo 5, verso 24 del libro de Amós. Entonces los personajes clave que ustedes van a encontrar cuando estudian el libro de Amós es el propio Amós, Amasías y Jeroboam II. Y todo este escenario, sobre todo esos momentos en que Amós se dirige a los gobernantes, a los reyes, se da básicamente en Betel y en Samaria.
Algo más sobre este primer sociólogo, como lo identifica el autor del libro. En cuanto a características particulares, Amós utiliza metáforas sorprendentes a partir de su experiencia como pastor y agricultor. Podemos ver en el capítulo 2, verso 13. Recuerden que él mismo dice en su libro que el Señor lo sacó desde atrás de donde estaban las ovejas y lo llevó precisamente a pararse frente a reyes y políticos de estos reinos para llevar su mensaje. Él dice que él era boyero, hijo de boyeros. Hay algunos llamados megatemas en este libro de Amós. El primero, todo responde a Dios. El primer megatema que ustedes van a encontrar cuando estudien el libro de Amós es una explicación de su ministerio. Amós pronunció el castigo de Dios sobre todas las naciones vecinas. Empieza su ministerio profético trayendo un mensaje a las naciones vecinas, los reinos de Asiria, Babilonia y todo lo demás. Luego incluso incluye a Judá, el reino del sur, y a Israel, el reino del norte. Pero él empieza anunciando juicios severos sobre estas naciones y luego entonces se va a centrar en Judá, pero de manera muy específica y particular en el reino del norte o el reino de Israel. Y en su mensaje profético, Amós establece un principio muy importante que nosotros debemos tener en cuenta incluso hoy, en nuestros días. Y ese principio, hermanos, que debemos tener incluso cuando queremos ver el comportamiento social o a través de estos lentes de una ciencia como la sociología o cualquiera, tenemos que tener presente esto. Dios tiene el control supremo sobre todas las naciones. Sin embargo, a pesar de que Dios tiene el control supremo, todos somos responsables ante Él. Dios tiene el control de lo que está sucediendo en cada nación, en cada continente, en cada evento que experimentan o viven las naciones, en todos estos cambios sociales que agitan a la humanidad. Dios tiene el control. Paralelo a que Dios tiene el control, también cada uno de nosotros somos responsables como individuos y somos responsables también como naciones, pero también tenemos responsabilidad como pueblo de Dios, como iglesia. Eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Esto no estoy hablando de una iglesia haciendo un énfasis en un evangelio social o un evangelio revolucionario, como ha ocurrido en algunos periodos de nuestra historia reciente, en la década de los 60 y de los 70, sobre todo en estas 2 décadas, sí se vio un evangelio social que se alejó por completo del mensaje central y cristocéntrico del evangelio. Pero Dios tiene el control, hermano. Eso sí no lo debemos olvidar. Cuando nuestros países, cuando la sociedad está convulsionada, cuando el mundo se ve agitado, tenemos que tener esto presente siempre como creyentes, para que podamos no solamente ser consolados nosotros con esta verdad, sino consolar a aquellos que están alrededor de nosotros. Y cuando tenemos la oportunidad de anunciar el mensaje del evangelio, debemos hacerle recordar eso a nuestro oyente. El control lo tiene Dios y no los hombres, aunque estos hombres en algún momento se sientan poderosos al punto de que ellos piensan que le han quitado el control al Señor. No es así. La importancia de este primer megatema de todos responden a Dios es la siguiente: todas las personas tendrán que rendir cuentas por sus pecados. Cuando aquellos que rechazan a Dios parecen llevar la delantera, no debemos envidiar su prosperidad ni sentir lástima por nosotros mismos. Cuando vemos a estos hombres que a pesar de su maldad y que viven de espalda a Dios, prosperan, nosotros no nos debemos sentir ni olvidados por Dios, ni que hemos sido tratados injustamente.
porque toda persona tendrá que rendir cuenta. Hermano, eso es importante nosotros en nuestra teología y en nuestra predicación, pero también en nuestra cosmovisión de cómo vemos el mundo, tengamos eso siempre presente. Todos tenemos que responder a Dios, eso es inevitable. Desde las cosas más trascendentales o aquellas cosas que nosotros pensamos que no son importantes, porque toda cosa que decimos o hacemos, el hombre tiene que dar cuenta a Dios. Y eso es inevitable, hermano. El otro punto en cuanto a el libro de Amós es el sentirse autosatisfecho, ¿no? Estas sociedades, este reino tanto de Judá como el reino del norte, que habían recibido toda la bendición del Señor, se sentían tan autosatisfechos que pensaban que ya podían dejar de depender de Dios. Ellos eran optimistas. El reino del norte particularmente eran optimistas pensando que no dependían ya de Dios, que eran autosuficientes y por tanto se sentían autosatisfechos. Los negocios estaban en su esplendor. Había lo que nosotros llamamos hoy crecimiento económico, relaciones comerciales fuertes, índice de pobreza quizás se habían disminuido y todas estas cosas que hacen que las naciones, en el presente también, hacen que las naciones se sientan robustecidas y que no necesitan de ninguna manera depender de Dios. Ellos estaban felices, era una sociedad que apartada de Dios y viendo que había prosperidad, se sentían felices en esa condición. Por supuesto, existían pobres, como el Señor dice, siempre vamos a tener los pobres entre nosotros, y existían los oprimidos. Pero en un balance general, en un enfoque general, en retrospectiva, viendo al reino de Israel, su condición en forma general eran que estaban muy optimistas. Tenían mucho negocio, como ya hemos mencionado. Todo, tenían mucha comodidad y tenían un falso sentimiento de seguridad. Hermano, cuando las sociedades, cuando los hombres, las familias, los individuos, pero también cuando la sociedad o las naciones, su seguridad descansa en todas estas cosas, crecimiento económico, bajo índice de pobreza, desarrollo social sostenible o desarrollo económico sostenible. Cuando la seguridad nuestra descansa sobre estas cosas, pues es un falso sentimiento de seguridad lo que se experimenta en el país. Porque no puede haber seguridad fuera de Dios, no puede haber seguridad fuera de Dios. La prosperidad no nos puede proteger de los juicios de Dios, y la prosperidad tampoco nos puede proteger de las consecuencias del pecado. Entonces, lo otro que la prosperidad que experimentaron estas naciones también trajo corrupción. Ese es otro aspecto que debemos tener cuando examinamos las sociedades. ¿Quién no está? El hermano Enoch tiene abierto su micrófono. Perdón. Ya, permítanme. No se preocupe, hermano, no se preocupe. Permítame. Sí, entonces la prosperidad, lo que a veces nosotros ignoramos, y los políticos y los expertos en el estudio de la sociedad no nos advierten, es que generalmente cuando tenemos estos índices de prosperidad, también tenemos que enfrentar los problemas de corrupción institucional, corrupción gubernamental y, por supuesto, corrupción dentro de la misma sociedad. Y eso estaba pasando precisamente en el reino del norte, en el reino de Israel. Su prosperidad también estaba siendo
el motor de esta corrupción, de este tráfico de influencia, como le decimos hoy, y que eso precisamente es algo que el Señor condena, que nuestro Dios condena. De manera que esa era una sociedad que estaba satisfecha con ellos mismos, pero era una falsa seguridad que experimentaban, y por supuesto no consideraban que lo que se vendría era un futuro desastroso. Había también la opresión de los pobres. El rico y poderoso pueblo de Samaria, la capital de Israel, se volvió, como ya hemos dicho, próspera, pero también se volvió ambiciosa. Su prosperidad no tenía límites. Seguía buscando siempre, pues, seguir prosperando. No es diferente hoy. La sociedad nuestra, pues, no, nunca escuchamos a nuestra autoridad en el gobierno, sea de la corriente política que sea, pues decir, estamos bien. Siempre las noticias son que hay déficit fiscal y todo lo demás, y que justifican a través de esto que los bloques de pobreza o los mosaicos de pobreza que existen en nuestros países no se logren superar. Es una especie y tratan de buscar culpables fuera del contexto nacional. Eso todos nosotros, sobre todo en nuestra América Central, lo hemos vivido históricamente, y también en el resto de América Latina no es diferente. Así que la corrupción se fortaleció. La corrupción se daba dentro de la misma autoridad, dentro del mismo palacio, y por supuesto el pueblo pues también fue acostumbrándose a esa subcultura, eso que estaba debajo del comportamiento social de la nación, que estaba expuesto, ¿no? Pero por debajo pues había toda esa intención, toda esa inclinación a la corrupción. Decíamos en la primera clase, en nuestro país, en Panamá, le decimos el juegavivo, ¿no? Y el juegavivo se ha perpetuado, el juegavivo se ha vuelto también parte de la cultura nuestra y de la manera en que nosotros en Panamá, y creo que es la realidad de nuestra América Latina, muchas veces se gobierna con esa actitud, esa subcultura del juegavivo, ¿no? Del beneficio a costa de sufrimiento o de mantener en la pobreza a la mayoría. Entonces, todo esto se está viviendo durante este periodo del profeta Amós. Estamos hablando de siglos, de miles de años atrás. Así que podemos ver eso y decimos, oye, ¿qué tan diferente hoy a la realidad que vivimos? Pues no hay mucha diferencia. Dios creó a todas las personas, por lo tanto, olvidar al pobre es olvidar a lo que Dios ama y a lo que Cristo vino a salvar. Debemos ir más allá del sentimiento de angustia por los pobres y oprimidos, y debemos actuar con compasión para detener la injusticia y ayudar a los que padecen necesidad. Pero cuidado, que confundimos eso con el evangelismo social. Tenemos que tener cuidado. No podemos solamente hacer énfasis sobre el evangelismo social o la ayuda a los pobres, porque hay un mal mayor que tenemos todos los hombres, que es precisamente el pecado que hay en nosotros, y el poder del evangelio se enfoca precisamente en traer libertad a los hombres que están cautivos por la ley del pecado y de la muerte. Por supuesto, sí debemos ser solidarios con los más necesitados entre nosotros, pero no es el propósito en sí del evangelio. El propósito del evangelio no es liberar al hombre y cambiar su condición de pobreza a hombre próspero. Tenemos que tener cuidado. Sí es importante, sí tenemos una responsabilidad y un llamado a solidarizarnos y a atender
a los necesitados. En primer lugar, los necesitados dentro de las iglesias locales, ¿no? Los hermanos de la fe. Primero la familia de la fe y luego a la sociedad fuera de la iglesia local o fuera del pueblo de Dios. Tenemos que hacer uno y lo otro. Y en ese orden, primero la familia de la fe y luego el resto de los hombres. No podemos olvidarlo, es cierto. Pero insisto, no es ese el propósito del evangelio. El propósito del evangelio es liberarnos del poder y de la esclavitud del pecado y de la muerte. Y Amós lo tenía claro, y nosotros también debemos tenerlo claro y tener estos principios que Dios creó a toda la persona. Por lo tanto, no podemos olvidarnos de los pobres, a quienes Dios ama y también llama a esta salvación que es en Cristo Jesús. Y tenemos que ir más allá de nuestros sentimientos de simple angustia o de ver a los pobres y oprimidos y ser indiferentes. Tenemos que mantener el balance y el equilibrio. Ese es el ejercicio que tenemos todos nosotros como creyentes cada día. Balance, equilibrio. Hacer las cosas que el Señor nos dice sin dejar hacer lo otro, lo primero y aquello que no es pareciera no ser tan relevante, pero que sí tenemos que hacerlo todo. Amós también, como nosotros lo debemos hacer en el presente, denunció que había una religión superficial. A pesar de que mucha gente abandonó la fe verdadera en Dios, también había una especie de religión fingida de parte de los líderes de la nación. Amós va a denunciar eso también. Ahora, todos estamos al corriente de la situación que se está dando en Europa Oriental. Con la guerra o la invasión de Rusia a Ucrania y cómo pues lo que está sucediendo en esa parte del mundo pues está por supuesto afectando el resto de las naciones. Estamos en un mundo globalizado, así que eso tiene que repercutir en nosotros. Pero una de las cosas que llama la atención es precisamente que también se le ha querido dar un enfoque religioso a este conflicto político y militar y económico que hay ahora mismo en Europa Oriental. Vemos a estos líderes de estas naciones manifestando pues ser hombres de fe, de creer en Cristo, de creer en un Dios todopoderoso, de ser parte incluso los líderes de la misma iglesia ortodoxa griega, y sin embargo pues no han podido resolver sus conflictos y han arrastrado a las dos naciones y a otras naciones a este conflicto y miles están pagando las consecuencias. Durante este periodo también del ministerio profético de Amós, de este sociólogo incipiente, él también va a denunciar todo eso lo va a denunciar y va a señalar quiénes son los responsables y culpables de todo lo que estaba sucediendo y de lo que vendría en un futuro próximo. Ellos cumplían con rituales religiosos. Yo vi un video de uno de estos líderes recientemente, en pleno conflicto, entrar en una especie de piscina o bautisterio y hacerse la señal de la cruz, como es práctica de la iglesia ortodoxa griega. Y es sorprendente, pues, haciendo eso, pero al mismo tiempo está mandando a la nación a esta guerra, ¿no? Son las contradicciones que vemos. Eso sucedía en los tiempos de estos reyes y Amós lo denunció, como debemos hacerlo nosotros, pues. No tenían integridad espiritual y practicaban todos estos ritos, pero sin una sincera obediencia a Dios. Era una falsa religión, una religión externa y superficial y vacía. Amós también denunció esto. La mera participación en una ceremonia o ritual
está muy lejos de ser la verdadera religión, la verdadera fe en Cristo. Amós denunció eso. Lo que Dios quiere, lo que Dios espera de nosotros, del hombre, de las sociedades, que invocamos su nombre, es que confiemos en Él y que nuestra fe no sea fingida o que tratemos de maquillar la falta de una fe verdadera a través de rituales o ceremonias religiosas vanas y vacías. Lo que Amós quería decirle a los gobernantes era que no podemos ni engañar a Dios, ni tampoco impresionar a Dios a través de nuestros rituales religiosos, cuando lo que Dios demanda y espera, exige de cada uno de nosotros es obediencia y compromiso sincero. Menos que eso podemos darle a Dios. No podemos darle a Dios sencillamente ritos religiosos vacíos. Tenemos que ser obedientes y tiene que haber un sincero compromiso de parte de nosotros. ¿Compromiso en qué? Compromiso de cumplir con todo lo que Dios nos ha dejado como su pueblo. Sobre todo, compromiso con la obediencia. Tenemos que ser obedientes a Dios y debemos ser sinceros en las manifestaciones de nuestra fe. Entonces, entendiendo este marco histórico del profeta Amós, pues entonces ahora podemos acercarnos al enfoque que hace el autor de nuestro manual de estudio, cuando dice que pues Amós podemos considerarlo como el primer sociólogo, si pudiéramos decirlo, en la historia de la civilización, o la historia de la humanidad, el primer sociólogo o el sociólogo primitivo, si algunos quisieran utilizar ese adjetivo, pero entonces ahí encontramos el criterio que utilizó el autor de nuestro material para enmarcar pues, a Amós como el primer sociólogo. Habiendo hecho esta primera introducción, hermano, lo dejo. Si alguno quiere hacer algún comentario, por favor, para enriquecer lo que hemos dicho, pues bienvenido. Estoy en espera, entonces, si quieren hacer comentarios. Habemos 12 participantes. Nadie quiere hacer comentarios. Pastor, yo, entre comentario y pregunta, Sí. ¿verdad? Porque de alguna forma el mensaje de Amós también es parecido al de otros profetas, en el sentido de que señalan y critican al pueblo de Israel por su idolatría, por su sincretismo y también por injusticia social. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre Amós en ese sentido de denunciar la injusticia social con otros profetas? Porque de hecho me parece que no es el único. Podemos pensar que sí, que no es el único, pero recuerda que estamos haciendo el enfoque desde el punto de vista del autor del material que estamos utilizando, ¿no? En este libro, en este caso el libro de la clásica. Sin embargo, el punto que menciona usted es importante porque es cierto, es muy cierto. Y no solamente durante el periodo del Antiguo Testamento con estos profetas, sino durante el periodo de lo que conocemos como la iglesia, ¿no? Y hasta el presente, ¿no? Muchos hombres de Dios entienden que tenemos una labor de denunciar esta corrupción que se da en nuestras sociedades, pero como decíamos, tenemos que tener cuidado también de no confundir nuestro ministerio, nuestro llamado, y no confundir el propósito del Evangelio. El propósito del Evangelio, como hemos dicho, es precisamente la buena nueva de salvación y el llamado de Dios a la reconciliación. Sin embargo, también tenemos que cumplir con una parte del ministerio de la iglesia sin que esa parte se constituya el propósito y objeto de la iglesia, que de alguna manera pues mostrar misericordia y auxiliar a los necesitados, empezando por los que están en la familia de la fe y luego a los hombres fuera de la familia de la fe.
Pero lo que usted dice es muy cierto, hermano. Hubieron muchos hombres, ¿no? En nuestro propio Señor, cuando vamos al Evangelio, vamos a encontrar a nuestro Señor hablando acerca de los ricos y cómo de los que tenían poder o autoridad, no solamente aquellos líderes religiosos, sino los que ostentaban un poder de tipo político, y los ricos también que se hacían indiferentes a las necesidades del prójimo. Ahí encontramos en Mateo capítulo 5 el Sermón del Monte, donde, como usted menciona, hermano, vamos a encontrar muchas denuncias que hace nuestro propio Señor Jesucristo acerca de olvidarnos de los pobres y de los necesitados. Tenemos parábolas también que nos hablan de esto. Tenemos la parábola primero la parábola del buen samaritano, la indiferencia al que sufre de parte de los levitas y los religiosos, un hombre que está en necesidad, que ha sido asaltado, y los que conocían la ley y que debían mostrar en la práctica, auxiliando a este hombre que había sido asaltado y dejado en una condición de herido, pues sencillamente pasaban indiferentes. ¿Cuántas veces la iglesia ha sido así, indiferente, no? Pasamos o miramos hacia otro lado, no. Tenemos que tener balance. El buen samaritano, como se le conoce a esta parábola, auxilió al hombre, pero había un mensaje detrás de toda esta, una enseñanza detrás de todo esto. Y dentro de esa enseñanza recordarnos que tenemos que también un compromiso con el prójimo. Jesucristo habla también del prójimo. ¿Quién le preguntan quién es mi prójimo? Es toda la persona que está alrededor mía, con el que yo tengo contacto, pero más allá también. Todos los hombres son mi prójimo. En alguna medida todos lo son. Entonces, muy cierto, hermano. Sí hay un mensaje de parte de muchos profetas también que denunciaron los abusos de poder y toda la corrupción a nivel de autoridades. Hoy nosotros tenemos que enfrentarnos con eso. La corrupción perpetúa los ciclos de pobreza en nuestros países y tenemos que enfrentar eso, y en la medida en que el Señor nos permita y tenemos la oportunidad, también tenemos que hacerlo, no olvidándonos pues precisamente de que nuestro ministerio sobre todo es llamar al hombre a la reconciliación con Dios. Así que gracias, hermano, por el comentario. Es muy cierto, muy cierto. ¿Quién más quiere comentar o hacer preguntas? ¿Quién más? Si Hermano, no hay, entonces pasamos a... Solo para agregar, Dígame, hermano. Yo pienso que como cristianos, y pensando en lo que usted estuvo comentando acerca de Amós, creo que la sociedad en la que se desenvolvió Amós no es ajena a la sociedad en la cual nosotros nos encontramos como cristianos, y siento que como iglesia, para sentirnos comprometidos como mandato que tenemos de llevar el evangelio, parte de eso es conocer la sociedad en la cual nos encontramos, una sociedad superficial donde vemos que se realza cualquier tipo de valor anticristiano, y cualquier cosa de moda en la cual nos encontramos es eso, cualquier valor anticristiano. De la época en que vivió Amós, no olvidemos también que la sociedad fue una sociedad preexílica donde no tenía a Dios en cuenta para nada. La prosperidad los hizo olvidar aquel Dios que los sacó de la esclavitud en el tiempo de Egipto, y esas lecciones que vemos en el Antiguo Testamento repetitivas acerca de esa sociedad de Israel que se olvidaba de Dios, es una sociedad en la cual nos encontramos nosotros, y creo que es una oportunidad muy importante para nosotros como iglesia de llevar ese mensaje relevante a una sociedad que cada vez se olvida más del Señor. Y cuando vemos las noticias, cuando vemos tal vez el mundo cómo va, creo que debemos ver como una oportunidad de llevar ese mensaje de esperanza, el cual nos ha rescatado a todos nosotros, y que es el único mensaje que va a rescatar a una sociedad que está sin Dios. Yo pienso que por eso es lo relevante de conocer el mundo en el cual estamos diariamente, ¿no? Y no volvernos ignorantes
o indiferente a la maldad en la cual nos encontramos pues sumergidos, ¿no? El mundo, ¿no? Así mismo, gracias, hermano Pedro, gracias. Sí, estamos de acuerdo, hermano. Sí, insisto, ¿no? La Biblia lo establece, no podemos olvidarnos de los pobres y necesitados entre nosotros, pero siempre debemos tener presente que el mayor problema de todos los hombres, el problema más grande que tenemos todos los hombres, todas las sociedades, independientemente de la cultura, es precisamente el problema del pecado, ¿no? Ese es el mayor y más grande problema que tiene el hombre. De hecho, el problema como pobreza y todo lo demás surge precisamente por este mal que es el pecado, ¿no? Entonces, el Señor, recordemos que el Señor vino a enfrentar esta ley, que es la ley del pecado, que es lo que tiene a la humanidad en las condiciones y en los estados en que se encuentra. Y tenemos que tener eso presente. Una última participación. Gracias, hermano Pedro, nuevamente. Una última participación. Quiero hacer una participación, yo, licenciado. Sí, hermano. Bien, realmente, ¿verdad? La reflexión con respecto a la sociedad que tenemos actualmente, decaída moralmente desde un inicio, ¿verdad? En la cual pareciese que volviésemos, y lo voy a decir así de puntual, como a los tiempos de Sodoma y Gomorra prácticamente. Una sociedad completamente pervertida. Más que todo la reflexión, hermano, de que vemos que realmente se está yendo todo, ¿verdad? Los principios bíblicos se están cumpliendo, ¿verdad? Las profecías, lo que el Señor había determinado, ¿verdad? Con respecto a lo que iba a suceder en estos tiempos, ¿verdad? Pero yo veo muy poco que clamamos la venida del Señor como creyentes, como congregaciones. Realmente sabemos que esto va a ser, como le digo, cuando Jesús vuelva, ¿verdad? En este caso, hasta ese momento, nuestros males como sociedad prácticamente se van a acabar. Porque de lo contrario, mientras estemos sometidos al pecado original que tenemos en nuestras vidas y que tenemos como sociedad desde el momento de la caída, ¿verdad? Del hombre en este caso, lamentablemente nos vamos a tener un mundo diferente. Esa percepción de que el hombre puede mejorar el mundo está completamente errónea, porque tenemos pecado en nuestras vidas y no podemos nosotros pues hacer lo que el Señor puede hacer, redimir. Sí, hermano, gracias. Es cierto. Hay una condición de la raza humana que es la condición caída. El pecado no es sencillamente un asunto, un problema más del hombre o de la sociedad. El pecado es la raíz y el problema del hombre. Pero el pecado también tiene su solución, y esa solamente se encuentra en el poder en el poder del evangelio cuando predica a Cristo. Y eso con eso tenemos que vivir con esa realidad todos los días, ¿no? El evangelio no es para que la sociedad en sí pueda vivir de una manera próspera y sin problema, porque no es ese el propósito del evangelio. Hay una realidad que nosotros tenemos que entender, tenemos que aceptar y tenemos que vivir con ella. El Señor lo dice, a los pobres siempre los tendremos con nosotros. Y mientras el hombre siga de espalda a Dios y va rebelde, tendremos todos estos ciclos de pobreza, toda esta corrupción y injusticia cada día, ¿no? Entonces, esas son verdades con las que debemos vivir, pero utilizando la palabra del apóstol Pablo, gracias al Señor por el poder del evangelio, ¿no? El evangelio nos sitúa en una nueva realidad, en una nueva verdad de paz con Dios, reconciliado con el Señor, pero reconciliado también con nuestros semejantes y con nosotros mismos, de tal manera que ahora vemos al mundo de una manera diferente. Ahora vemos al mundo con algo que el mundo no tiene y no puede tener en sí mismo, que es esperanza, porque eso solo puede surgir cuando los corazones de los hombres están puestos a los pies de Cristo, cuando podemos tener esperanza y paz. El mundo pide paz, el mundo busca paz, las naciones se sientan
a negociar y a tratar de encontrar la paz, y se firman tratados de paz todos los años, pero tal cual como lo dice la palabra de Dios, mientras hablan de paz, lo que viene es guerra y destrucción repentina, porque no puede haber paz fuera de Dios y no puede haber seguridad aparte de Dios. Eso no puede encontrarlo el hombre natural. Eso solamente se puede encontrar cuando el corazón del hombre está reconciliado con Dios. Podemos experimentar paz y seguridad. Cuando cada uno de nosotros nos vamos a dormir en la noche, hoy, en esta noche, nosotros descansamos sostenido y confiando en la paz y en la seguridad que recibimos de la promesa de Dios. El mundo no. El mundo depende de la policía, de los sistemas de alarma, de asegurarse bien la puerta. Nosotros tenemos que hacerlo también. Pero nuestra seguridad y nuestra paz no descansa en estos factores, sino en la gracia y en la misericordia de Dios. Tenemos algo que el mundo no puede tener. Hasta que no reconozca el señorío de Cristo, el hombre no puede gozar de lo que ya nosotros estamos gozando. Así que es cierto, hermano. Muchas gracias por su comentario. Decíamos que era el último, así que vamos a pasar al segundo tema que queremos ver rápidamente. Está en la página 11 de su manual. Creo que lo comenté en la primera clase, hice algún comentario sobre eso. Al final, en el último párrafo de la página 11 de su manual, así vamos a hacer algunos comentarios de qué fue la escuela de Frankfurt. Dice el autor de nuestro manual en ese párrafo, lo tienen ya, página 11, constituida por sociólogos como Horkheimer, Adorno, Marcus y Habermas, la que desarrolló estos métodos conocidos también como teoría crítica. Tales autores pensaban que los métodos anteriores, dice nuestro autor del libro, no eran suficientes para el análisis de los fenómenos sociales y que lo que había que hacer era criticar tales fenómenos para lograr que la sociedad se volviera, dice, más libre, la sociedad se volviera más racional, la sociedad se volviera más justa y noten, más humana. Continúa y dice, los partidarios de la teoría crítica deseaban lograr que el progreso técnico y científico alcanzado por el hombre, noten, sirviera para liberar a los individuos en vez de caer en los mismos errores del pasado. Como escribió Adorno, dice, que Auschwitz no se repita nunca más, ese famoso campo de concentración que tenían los judíos. La misión principal de las ciencias sociales sería, por tanto, transformar la realidad social y liberarla de la dominación que padece. Vamos a ver un poquito acerca de esto de la escuela de Frankfurt. Reunió, eso fue por allá vamos a ver la fecha, 1924, reunió a una serie de pensadores que iniciaron su estudio en torno a la teoría marxista para después hacer una reflexión crítica sobre las sociedades industrializadas. Recién, hacía solamente unos cuantos años, había acabado la Primera Guerra Mundial, también la famosa fiebre española, que fue también un COVID, un virus de esa familia de los virus COVID, también que había golpeado fuertemente a mucha parte de los continentes, sobre todo América, Europa y parte de Asia. Ese era más o menos el marco histórico en esos periodos, ¿no? Entonces, se reúnen estos pensadores, inician estos estudios en torno a como ya mencionamos a la teoría marxista, para después hacer una reflexión crítica. En la medida que esto sucedía en el mundo académico, estaba sucediendo algo también trágico en el mundo teológico, sobre todo en los seminarios y en las universidades cristianas, que ya la teología liberal se había consolidado. Algunos historiadores, yo creo que lo mencioné, algunos historiadores
sitúan que esta teología liberal empezó entre los años 1912 a 1922. Creo que mencionamos algo de eso en la primera clase. Entre ese periodo, de esos 10 años, muchos de estos pensadores marxistas abrazados con una especie de pensamiento progresista, de un cristianismo progresista, penetraron las universidades cristianas, los seminarios y enseñaron pues esta teología liberal y de ahí subieron pues toda una serie de corrientes que se van a sentir fuertemente ya en la década de los 50 y de la década de los 60 del siglo pasado. Pero lo cierto es que la Escuela de Frankfurt entonces empieza con el Instituto de Investigación Social de la Universidad de Frankfurt, perdón, allá en Alemania por el año 1924. Esta escuela abarcaba aspectos de estudios sociales, económicos y culturales. Se puso en crisis el concepto de la razón y la teoría tradicional para dar paso a lo que luego se le conoció como la teoría crítica. Pero esa teoría crítica no solamente se fue elaborando y proponiendo a niveles académicos en estas universidades no cristianas, sino que esa teoría crítica también afectaría, como ya mencioné, los seminarios y el pensamiento teológico de la década de los 20 y así, a través de los años que vendrían, y igualmente se reflejó en la predicación o en la exposición del evangelio en la década de los 50 y 60. Si hacemos un estudio de lo que pasó en el mundo, sobre todo en Occidente, en la década de los 50 y 60, no solamente en el aspecto secular, sino en el aspecto del religioso o de la iglesia o del mensaje del evangelio, vamos a encontrar que casi todas las herejías que escuchamos hoy en muchas de las llamadas comunidad cristiana, pues tuvieron su nacimiento en estas 2 décadas, 50 y 60, que a su vez empezó pues en alguna forma con la teología liberal de la década de 1912 a 1922, y de alguna manera también se permeó ese pensamiento de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, ese pensamiento del evangelio social, también se permeó y todo eso pues se dieron en el marco de estas décadas, tanto en el mundo académico secular como en muchos de los seminarios que se volvieron seminarios pues con una teología liberal. Veamos otro aspecto sobre esta llamada teoría crítica. 3 puntos solamente breve. Objeto del estudio de la Escuela de Frankfurt, o lo que se conoce como la teoría crítica que ellos elaboraron. Uno, pretende realizar crítica a las sociedades industrializadas desarrolladas, la distribución de la riqueza, lo que es la mercancía, el concepto de utilidad, el concepto de plusvalía, todo esto pues son pensamientos que va desarrollando Carlos Marx en su teoría sobre la economía, y esto pues se le va a dar un rango de un pensamiento avanzado del humanismo y del existencialismo, y estos intelectuales del mundo pues van a ir desarrollando todos estos conceptos con términos y definiciones que cuando uno lo considera con objetividad, pues solamente eran terminologías académicas. Hablan de distribución de riquezas,
y cuando hablan de distribución de riqueza, pues hablando de la mala distribución de las riquezas, y ellos van a ir desarrollando pues todo esto dentro de lo que ellos llamaron la teoría crítica. Algunos de sus mayores exponentes está Mark Horkheimer, y él va a editar un libro o publicar un libro en el año 1937 llamado Saliendo de la teoría tradicional y a la teoría crítica. Él cuestiona en su libro la pretensión de las sociedades industrializadas acerca de la riqueza y de que pues el mundo iba en dirección a que iban a desaparecer pues los sectores o las comunidades pobres o los sectores pobres o mosaico de pobreza, como se le llama. Lo otro era que le van a restar importancia a los temas de la valoración objetiva del mercado. Es un término que ellos van a utilizar en economía acerca del servicio y de la mano de obra. Ellos van a darle mayor relevancia o mayor importancia a la mano de obra. Ellos van a utilizar un ejemplo como el siguiente, pues, por ejemplo, el oro es un valor, es una mercancía, es un valor, pero el oro es el trigo que se puede producir en algunos países como Rusia, sobre todo. Rusia es uno de los países que más tiene alta producción de trigo. En el mercado, el valor del oro con el valor del trigo, uno puede pensar, hombre, el oro tiene más valor que el trigo. Y eso depende del uso que se le vaya a dar, pero tanto el oro tiene un valor para el mercado como lo puede tener el trigo. Entonces son dos realidades que ellos van a decir que son parte del fundamento de lo que llaman teoría crítica. Todo conocimiento está determinado por las intersecciones históricas, sociales y económicas. Cuando estaba reflexionando sobre el manual que nosotros estamos estudiando y esta materia de sociología, hice algunas reflexiones sobre este tema. Y le decía al inicio de esta noche que me llena de mucho entusiasmo el hecho de que el MIX haya incorporado esta materia de sociología y otras a su malla o a su currículum en grado de licenciatura y maestría. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, lo vi en el pasado, por allá por la década de los 80, sobre todo, siendo yo muy joven, vi en el pasado que a nivel de la iglesia, sobre todo nuestros pastores y teólogos, en nuestro contexto como naciones, Centroamérica, Sudamérica, Caribe, no teníamos el manejo y el conocimiento para poder presentar defensa de nuestra fe en estos contextos académicos. Creo que el seminario MIG ha sido muy, ha acertado de una manera muy favorable, con una visión o luces largas a incorporar esta materia en su currículum para la licenciatura y maestría. Porque efectivamente, muchos de los escenarios, como lo mencionamos en la primera clase, muchos de los escenarios donde tenemos que precisamente presentar defensa se van a dar precisamente frente a un auditorio secular donde vamos a encontrar sociólogos, psicólogos, antropólogos y todas estas ciencias, y nosotros no podemos dejarnos intimidar, debemos mostrar que también dentro del pueblo de Dios, dentro de nuestra comunidad cristiana, dentro de la iglesia local, tenemos hombres y tenemos mujeres que pueden pasar a ese mismo nivel y con esa misma preparación a defender nuestra fe histórica, nuestra fe en el Señor Jesucristo. Entonces, esta escuela de Frankfurt
perdió vigencia, según los historiadores, ya precisamente para la década de los 60, pero ya había dejado este mal con estos movimientos que se fueron empezaron a surgir posteriormente y que de alguna manera han repercutido a nuestra realidad de hoy, sobre todo en la parte religiosa, con la teología de la teología liberal, como mencioné, que se fue haciendo presente en nuestros púlpitos, en los seminarios, en nuestras universidades cristianas. Muchas de las universidades cristianas como Yale, en Estados Unidos, como en la Universidad de Cambridge, Oxford en Inglaterra, está en manos hoy precisamente de teólogos liberales o de ateos, hermanos. De cristianos solamente tienen el pasado, su historia. La realidad de hoy son muy distintas. Y insisto, creo que nosotros estamos viendo un seminario como el MINS, que yo pienso que tiene mucho que aportar en estos momentos de nuestra historia como iglesia, ¿no? Ustedes, hombres y mujeres que se preparan en este seminario, creo que van a marcar diferencias muy significativas y favorables en nuestras iglesias y en la predicación del evangelio. En ese sentido, pues, me siento muy optimista, pero para que podamos, pues, algunas preguntas que puedan surgir acerca de esta escuela de Frankfurt fue eso. Efectivamente, muchos sociólogos, algunos dicen que la mayoría eran sociólogos, que se querían alejar de los primeros conceptos del marxismo-leninismo del siglo XIX y buscando otras rutas a través de un pensamiento, de una filosofía y una teoría socialista para que las sociedades pudieran de alguna manera crecer, pero siempre con un enfoque completamente humanista, completamente alejado en todos los sentidos del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguna pregunta o comentario o aporte hasta aquí sobre este punto? Por favor, hermano. Pastor. ¿Sí? Sí, estuve leyendo un poquito sobre eso también y me parece que estos pensadores de la Escuela de Frankfurt están como reciclando material de otros, no es que no están creando algo nuevo necesariamente, porque agarran de Karl Marx, agarran de Sigmund Freud, Sí. entonces digo, bueno, entonces, ¿cuál es la propuesta nueva? Pues lo que están haciendo es criticando los sistemas socioeconómicos, los sistemas políticos, ya sea el capitalismo, el fascismo, etcétera. De repente tratando de acuñar nuevos términos en toda su ideología, pero no están, a lo poco que pude ver, no es algo novedoso, pues. Y si agarraron algo torcido, definitivamente lo que salió de ahí no fue algo derecho, ¿verdad? Sino que también está torcido. Así mismo, claro. Es difícil que el mismo ser humano también trate de recomponer la sociedad, como hablábamos en el punto anterior de Amós, cuando la sociedad está torcida, cuando el hombre ha dejado su fe, ¿verdad? Han rechazado a Dios y querer tomar el control del mundo en sus manos, definitivamente no va a haber un resultado muy novedoso, ¿verdad? Y que eso es lo que de repente nosotros como cristianos nos es fácil comprender, pero tratar de conversar con alguien que no conoce al Señor me parece bien importante, tal vez empaparse un poquito de esto, ¿verdad? La verdad que la sociología creo que solo llevé una clase en el colegio. Esto es algo nuevo para mí y está bastante interesante la temática. Podemos pensar, por ejemplo, en un país y en una sociedad como Finlandia. Me gusta usar siempre este país como modelo para algunas argumentaciones. Finlandia es uno de los países más prósperos que se encuentran en la actualidad.
el sistema educativo de Finlandia es un modelo para muchas sociedades. Se dice que un finlandés deja un trabajo en la mañana, un buen trabajo en la mañana, y al mediodía ya tiene uno mejor, con un mejor salario. Entonces ellos señalan que pobreza como tal no existe en Finlandia, que es una sociedad muy avanzada, pero sin embargo, mire, a pesar de todo eso, Finlandia tiene un problema muy serio a nivel social, en la misma fibras o tejido social tiene un problema muy serio. A nivel mundial, los índices de suicidio en Finlandia son altísimos en comparación con otras regiones o otros países, por ejemplo, países de algunos continentes como África, parte de nuestra América Latina. ¿Por qué? Porque la prosperidad no es la respuesta a la necesidad del hombre. La prosperidad no es la respuesta a la necesidad del hombre. Ellos como sociedad han podido crecer y avanzar en estos aspectos que la sociedad y los hombres buscan, los gobiernos: riqueza, disminución de índice de pobreza, educación, salud de primera y todo lo demás, pero tienen una sociedad deprimida y por consiguiente tiene índice de suicidio alto, que ellos están luchando para manejar y poder no solamente controlarlo, sino ver la posibilidad de disminuir ese mal social. ¿Por qué? Porque la riqueza y los bienes materiales no son la real necesidad del hombre. Lo que verdaderamente el hombre necesita es paz con Dios. Y esa paz solamente la podemos encontrar a través de la obra de Cristo en la cruz, ¿no? Solamente así puede el hombre encontrar paz y encontrar propósito para la vida. Pensamos en Finlandia como una nación entonces próspera, pero con un problema de depresión y suicidio. Pero podemos encontrar sociedades, sobre todo en nuestra América Central, en el Caribe, Sudamérica, personas humildes, pero que se sienten perfectamente gozosas y felices porque tienen lo que realmente necesita el hombre. Es la paz con Dios y el gozo de saber que forma parte de la familia de Dios y que esa realidad de hoy ya nunca más podrá cambiar, porque el que es salvo será salvo y no perderá esa condición. Significa entonces que las riquezas materiales, la prosperidad del mundo no puede llenar y dejar al hombre con ese gozo y esa paz en su corazón. Entonces, ahí se van derrumbando algunos mitos que se van construyendo cuando lo vemos a través de los lentes del humanismo o los lentes seculares, que sociedades prósperas, sociedades ricas, con avanzada tecnología, buenos sistemas de salud, que sí son importantes, pero no es lo que finalmente dejará al hombre o le dará o producirá paz y tranquilidad en el hombre. Los índices, como ya hemos mencionado, de suicidio echan abajo esa teoría, ¿no? Por completo. Así que, hermano, en ese sentido, pues, qué alegría saber que el Señor nos ha llamado y que somos parte de la familia de la fe y que eso no va a cambiar nada. Y podemos tener mucho y estamos contentos y agradecidos, o el día que no tenemos lo suficiente, pues seguimos también agradecidos con el Señor y confiando que Él sabe todo y Él cuida de sus hijos. Así que gracias al Señor por su misericordia para con nosotros. Nuestra oración es que Finlandia, dentro de la prosperidad que tienen, también sean prósperos espiritualmente, y eso solamente a través del poder del evangelio que nosotros conocemos y que nosotros predicamos. Otra pregunta o comentario aquí, por favor, hermanos. Para ahí entrar en la parte final de hoy. Preguntas o comentarios. Buenas.
Ya que estábamos tomando el ejemplo de Islandia, también está el ejemplo de Corea del Sur, hermano. Países de alta, bueno, que han alcanzado niveles educativos demasiado altos, esperanza de vida. Bueno, Corea del Sur tiene una comunidad donde las personas son las más longevas del mundo. Por ejemplo, llegan a cumplir hasta 105, 110 años. Personas completamente saludables, pero con lugares que hasta probado, bueno, hay puentes específicamente donde es válido irse a suicidar y nadie le puede impedir el hecho de que usted lo haga desde ese punto porque en ese lugar es legal hacerlo. Y vemos que realmente es la ausencia de Dios en la vida de las personas realmente, es el gozo, la paz, más que todo la esperanza que se deposita tiene que ser en Dios, realmente. O sea, creo yo que hasta que llegamos a los pies del Señor nos damos cuenta de las necesidades que el Señor cubre y nos damos cuenta que Dios hasta en lo más mínimo responde. Le comentaba el otro día al compañero, ¿no? Que me da risa que ni siquiera había terminado de proferir la palabra yo en mi boca cuando ya estaba la respuesta a mi oración. Yo me quedé en algo tan insignificante, pues, porque estaba esperando transporte para llegar a la casa de mi mamá. Y yo le dije, ya no quiero estar esperando mucho tiempo. Mándame un carrito, dije yo, y de repente pasa el hermano de mi cuñado y me dice, hey, Gerson, me dice, subite, me dije, pucha, dije, en este momento me quedé sorprendida, porque hasta de esas cosas mínimas aprendemos a depender en el Señor. El problema es que a veces renunciamos, creo, a la soberanía de Dios, creo, en nuestras vidas y queremos sobrellevar las cosas por nuestra propia cuenta y es ahí donde realmente la vida empieza, no tiene sentido para bregar contra el mundo, contra todo lo que viene y no vamos a poder salir avante porque solo Dios tiene control de las cosas en este mundo y nosotros no podemos controlar lo que está ocurriendo, pero Dios tiene cuidado de sus hijos y esa es la promesa que tenemos de parte del Señor. Sí, nosotros como hijo de Dios tenemos que trabajar en dos áreas, son muchas, ¿no? Pero dos áreas que nos tropiezan en el día a día. Uno, la intranquilidad, o la impaciencia, pudiéramos decir, la impaciencia. Pensamos que la oración es algo así como la máquina de café instantáneo, ¿no? Oramos y que el Señor tiene que correr a responder a nuestra oración y eso no funciona así. El Señor responderá en su tiempo y no en el nuestro. El asunto es que estamos frente a un Dios eterno que no está sujeto a las 24 horas del día, a los 7 días de la semana, los 12 meses del año como el ser humano. Lo que sí podemos tener seguridad y confianza en que el Señor responde y Él lo hará de la mejor manera que nosotros pedimos o pensamos. Lo otro, además de la impaciencia, es la falta de satisfacción, de gozo, de estar contento. Tenemos que cuidarnos de no estar pensando que las bendiciones son algo que se colecciona y se exhiben como trofeo. El Señor me dio y lo vamos siempre contando la bendición del Señor. Hay que tener cuidado en esas cosas. El Señor responderá y lo hará mejor de lo que nosotros pensamos o pedimos. En el Evangelio, en la proclamación del Evangelio, en la verdad del Evangelio, no hay nada que nos diga, que el Señor se compromete a hacernos ricos y prósperos. No hay nada. Entonces, con tener el pan de hoy, ya estamos más que satisfechos y contentos. Pero sabemos que Dios hará más y lo hará en su momento y de lo mejor de lo que pensamos. Eso no significa que no podemos pedir a Dios, no podemos hacerlo, pero siempre al final tenemos que reconocer que se hará su voluntad y no la nuestra. Además de usted, hermano, que me acaba de compartir, hermano Miguel, Miguel, hoy escuché algo parecido. En la mañana entrevistamos a un hermano para la escuela de acá de la iglesia de Balboa, un educador que tenía ya la última vez, pues se fue en el 2019, él es maestro, nosotros le decimos aquí en Panamá, TIFA, él no es, lo que quiere decir no es permanente, ¿no? Como educador. Entonces, de 2019 fue su último trabajo como educador, 2020 con toda la pandemia, 2021 nada,
y él estuvo pendiente pues a los nombramientos que hace el Ministerio de Educación en Panamá. Ya las clases tienen, esta es la tercera semana que iniciaron clases presenciales y él no le salió nombramiento para ninguna escuela. Entonces nos decía hoy que él estuvo tempranito en la madrugada hablando con el Señor y diciéndole al Señor que tomara en cuenta su necesidad, ¿no? Él es cabeza de hogar y todo, que por favor pues lo ayudara y que le abriera una puerta y que él pudiera empezar a trabajar. Él es educador. Y él fue muy específico, ¿no? En algunos puntos nos compartía. Él dice, no importa cuánto me vayan a pagar, lo importante es conseguir el nombramiento. Bueno, nosotros estamos acá en la escuela orando por maestros que puedan aceptar lo que nosotros podemos pagar, ¿no? Así que coincidieron de alguna forma las dos oraciones. Él que quería un trabajo que no importaba cuánto le iban a pagar y nosotros que queremos maestros que no consideren cuánto le podemos pagar. Así que las cosas funcionaron de una manera maravillosa y el hermano está muy contento porque ya empezó inmediatamente y nosotros también acá estamos contentos porque tenemos un buen maestro para ese, tuvimos que dividir un salón, un grado, porque tuvimos una matrícula alta, necesitábamos entonces otro maestro para ese grado. Y se juntaron las dos oraciones. Él que necesitaba el trabajo, nosotros necesitamos un maestro. Él que estaba dispuesto a recibir lo que fuera dentro de lo que es digno y nosotros pagar dentro de las posibilidades que tenemos. Y bueno, ahí estamos, ¿no? Entonces, ¿qué cosa? Pues hay otras oraciones que hacemos al Señor, pero que pasan mucho tiempo antes de ver la respuesta. Esa es el Señor no se adelanta ni se retrasa. Él responderá según su voluntad. Así que efectivamente, hermano, gracias por su comentario. Ahí en su manual, en lo último que vamos a considerar en esta noche, ahí mismo, volviendo un poquito atrás, yo sé que ustedes ya van avanzando con el material, pero página 16, vamos a considerarla, y 17 brevemente. Página 16 y 17. Carlos Marx, 1818 a 1883. Todos conocemos, pues, fundador del marxismo, que mayormente se fundamenta en dos bases, lo que conocemos como materialismo dialéctico y el materialismo histórico de Carlos Marx. Pero ambos conceptos no fueron inventados por él tampoco. Hegel, creo que Friedrich Hegel fue el que mayor trabajó con este concepto de la dialéctica de Hegel, ¿no? Y su famosa fórmula A más A es igual a A. Tesis, antitesis y síntesis. También se le conoce, ¿no? Esta teoría de la dialéctica de Hegel. Bueno, Carlos Marx se centró en los acontecimientos económicos provocados por la revolución industrial, así como en la relación existente entre estos y las instituciones sociales, desde su concepción, o sea, de su enfoque materialista del mundo, llegó a la conclusión de que el principal motor que movía la historia no era la de los valores, las creencias o las ideas de los hombres, sino el de la economía, sostenía Hegel. El mayor impulsor del desarrollo histórico sería el conflicto de intereses materiales existentes entre rico y pobre, lo que él después, Lenin, va a desarrollar como como la lucha de clases también, ¿no? Entre rico y pobre, o la lucha del proletariado. El mayor impulsor, dice, de la historia del desarrollo sería el conflicto de intereses materiales existentes entre ricos y pobres. De ahí que su propuesta social fuera la lucha de clases hasta alcanzar el perfecto socialismo, lo que también se le llama la utopía del socialismo. Ellos sostienen que con el socialismo la humanidad puede llegar a un alto nivel de desarrollo y de igualdad social, pero de ahí no podrá
pasar a lo que luego se le llama como el comunismo. El comunismo es un sistema social perfecto, pero los mismos socialistas, esta es la ley de la contradicción de los argumentos, a veces le digo así, porque los mismos socialistas o los mismos marxistas, ellos establecen que el comunismo es una utopía, que realmente las sociedades, por mucho que hayan avanzado dentro de lo que se conoce como el socialismo, nunca podrán llegar a estar al nivel de la sociedad perfecta o la sociedad comunista. Entonces, Marx es el principal exponente de eso a través de su máxima obra que todos ustedes conocen o lo han oído en algún momento y no dudaría que algunos la han leído, que es el Capitalismo, que pues habla sobre todo estos valores económicos y esta forma de relacionarse entre el capital, el capital, el producto y la mano de obra, y también sobre esto que ya mencionamos, el materialismo histórico y el materialismo dialéctico. Ellos apelan a una sociedad de iguales. En la práctica no hay esa sociedad de iguales, por lo menos no en las naciones de nuestro contexto geográfico, aquellas que se autoproclaman socialistas, pues no hay tal relación de iguales. Y eso no voy a profundizar mucho porque quiero proteger el estudio que estamos teniendo. La sociedad igualitaria, es decir, la sustitución del capitalismo por la sociedad sin clases. No hay ricos, pero ellos dicen, es una sociedad igual, no hay ricos. Claro que no lo hay porque ahora todos somos pobres, salvo aquellos que gobiernan. Esto se conseguirá, según Marx, haciendo que el sistema económico de las naciones fuera de propiedad común, o sea, abolición por completo de la propiedad privada y que todo pues sea la sociedad común, y el Estado es el dueño y señor de todo, no el individuo, sino el Estado. Ese monstruo burocrático es el dueño y señor de todo. Entonces, pues, Marx está considerado como los padres fundadores de lo que puede ser considerado las bases de la sociología como ciencia. En el primer párrafo de la página 16 dice, 3 son los pensadores de la cuestión social, cuyos nombres sobresalen en casi todos los libros de sociología: Carlos Marx, Emily Durkheim y Max Weber. Cada uno de ellos se formuló cuestiones acerca de la naturaleza humana y de la estructura de la sociedad. La respuesta a la que llegaron ha sido importante durante el siglo XX y algunas continúan su relevancia para la sociología actual, aunque otras se han ido desvaneciendo al compás de los últimos cambios sociales. Algo que está sucediendo, lo que tenemos algo de edad, podemos decir que es cierto. 1970, ya de inicio del 80, los cambios que se dan en las sociedades ya no son tan lentos como en el pasado. Los cambios se dan muy acelerados, eso lo podemos atestiguar aquello que venimos ya de la década de los 60 hacia acá, que hemos sido testigos de tantos cambios que se han dado en la sociedad, en la cultura, en la forma del comportamiento social y todo. Las cosas van cambiando con una velocidad que sorprende, que no hemos terminado de adaptarnos a algo cuando estamos entrando a otras situaciones de tipo social o cultural. Ahora mismo hay un problema mundial que es el tema migratorio. Nuestros países centroamericanos somos un puente migratorio que ahora ha sido inundado y se complica más porque organismos internacionales como las Naciones Unidas y la Comisión de Derechos Humanos protegen este tipo de migración ilegal, y esa migración ilegal crea otra clase de conflictos sociales y perpetúa una serie de condiciones de pobreza y de criminalidad que la hacen pues difícil poder atenderla de una manera científica y que sea efectiva. Entonces,
bueno, Carlos Marx es uno de estos padres fundadores. En alguna etapa de los últimos 150 años, la teoría marxista, la teoría de Carlos Marx, han sido cuestionadas, pero algunos sectores de poder insisten en querer mantenerla como algo relevante. El otro padre fundador es Émile Durkheim, 1858-1917, y fue un pensador francés cuya obra han tenido una influencia decisiva, dice el autor de nuestro manual, en la sociología moderna. Su propósito fue siempre intentar estudiar los acontecimientos sociales como si fueran objetos materiales. Este método hizo que su análisis de la sociedad persiguiera siempre la misma objetividad que los estudios llevados a cabo por científicos de distinta naturaleza. Entre sus obras más características destacan la división del trabajo social, editada en 1893 o publicada en ese año, regla del método sociológico, 1895, entre su obra más destacada, la de Émile Durkheim. Hay otro que es muy poco conocido, Max Weber. Ya hay un trabajo de él traducido al español. Se opuso al materialismo histórico de Karl Marx al considerar que los conflictos económicos entre las clases sociales no eran tan decisivos para la transformación de la sociedad. Pero escuchen este argumento. Se debía tener en cuenta la influencia de la religión, todo lo contrario a lo que sostenía Karl Marx. Ustedes conocen la célebre frase de Karl Marx, que la religión es el opio de los pueblos. Pero en el caso de Max Weber, él sostiene que no se puede tener un estudio serio de la sociedad y no se puede desarrollar un programa, un plan para el desarrollo de la sociedad sin tomar en cuenta el aspecto o el criterio de la religión. La creencia de los valores que profesan las personas y los pueblos ejercían asimismo un influjo importante en el cambio social. Después de dedicarse a estudiar las religiones orientales y de compararla con el cristianismo, especialmente con las iglesias protestantes, dedujo que éstas habían desempeñado un notable papel en el origen y en el desarrollo de la sociedad capitalista, sostenía Weber. La concepción del tiempo y del trabajo realizado para la gloria de Dios habría sido algo determinante en el progreso económico del mundo anglosajón. También Weber se refería a la ciencia y a la burocracia como factores importantes para el desarrollo de la sociedad. Lo que él está diciendo que había que dejar al hombre trabajar y producir riqueza, que el Estado, la participación del Estado para que el hombre pudiera desarrollarse era precisamente garantizar que el hombre tuviera no solamente la libertad, sino la oportunidad de desarrollar pues toda esa riqueza de la que el hombre es capaz a través del trabajo. En esencia es lo que sostenía Max Weber. Y que eso pues era lo que se había visto en su estudio acerca de las sociedades anglosajonas, Norteamérica, Canadá o Europa, los países de Europa. También Weber se refería a la ciencia y a la burocracia como factor importante. Él va a hablar de la importancia del Estado, pero solamente como un regulador o un árbitro dentro de la sociedad. No como ha sucedido en nuestra América Central, en nuestra América Latina, que el Estado se ha constituido en un monstruo que absorbe prácticamente la mayoría de las riquezas que se producen en nuestros países. Tenemos que sostener una maquinaria estatal que crece cada año, los presupuestos. Estaba leyendo en el día de ayer un estudio que no nos extraña, ¿no? Acerca de nuestros diputados, refiriéndome específicamente a Panamá.
que nuestros diputados, sus salarios y sus beneficios son más altos que el resto de los países de América Latina, incluyendo países como Chile, que tienen una economía, o México, que económicamente están más, su economía está más desarrollada que nosotros, o como incluso Brasil. Sí, yo no puedo, yo quedé pensativo porque nuestros diputados en Panamá, los salarios de ellos son escandalosamente altos, están por arriba de los 12,000, aparte de los 5,000 de viático, derecho a importar vehículos, automóviles, derecho a tener secretaria, asistente, y derecho a tener celulares y toda una serie, choferes y guardaespaldas y todos esos beneficios. Entonces, toda la riqueza se consumen en esta estructura del Estado, y eso es, para un país como el nuestro, es algo, yo diría que hasta inmoral, ¿no? Por supuesto. Qué bueno que solamente, dentro de lo malo, qué bueno que solamente pasa en Panamá. En Honduras no tenemos esa clase de problemas, ¿cierto, hermano? pero Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Pura coincidencia, sí, exactamente. Entonces, pero nosotros tenemos comunidades rurales, sobre todo en las comarcas indígenas nuestras, donde los ciclos de pobreza sacan lágrimas al más duro, hermano. Al más duro, el más macho entre nosotros, nos pone a llorar. Entonces, y a veces nos dirigimos al Señor y suplicamos, Señor, ¿hasta cuándo? Pues sabemos que ellos también tendrán un día en que rendirán cuenta al Señor. Pero tenemos que tener cuidado, tenemos que buscar el balance. La vida cristiana consiste en balance y en equilibrio, ¿no? No podemos decir, nos inclinamos hacia esta escuela o a esta corriente o hacia esta otra. Tanto mal hay en la cosmovisión del socialismo, del mundo socialista, como también lo hay en un mundo capitalista. En ninguna de esas dos corrientes, filosófica o política o económica, está la respuesta a los problemas del hombre. La iglesia, el evangelio, sí tiene la respuesta, sí tiene el camino, ¿no? La iglesia. Por eso, amados hermanos, la importancia de preparar a los hombres y a las mujeres de la iglesia local, porque el hombre caído, el hombre que está afuera, necesita escuchar el mensaje del evangelio, porque realmente, hermano, en verdad es el evangelio el único mensaje que el hombre necesita escuchar y que tiene el poder de cambiar el contexto y las circunstancias de cualquier individuo. Nosotros hemos escuchado hablar de los ministerios carcelarios en algunos países. Esto está muy, gracias al Señor, ha avanzado mucho. Espero que en nuestros países también logre desarrollarse el ministerio carcelario. Pero leía un artículo como un hombre que ha cometido delitos atroces que lo han llevado a estar encerrado y quizás por periodos largos de tiempo, en algunos casos hasta de cadena perpetua, son alcanzados con el poder del evangelio, llevados a ser nuevas criaturas, transformados completamente, regenerados completamente, y algunos llegan a ser pastores, ¿no? En estos sistemas carcelarios, en esta iglesia, en la cárcel. Pero por supuesto que nosotros no nos sorprendemos de esta noticia porque conocemos el poder del evangelio y nosotros mismos hemos sido llamados y hemos salido de esos contextos de vida destruida gracias al poder del evangelio. Si hay algo que tenemos que sostener y dentro de este mundo, de este mundo globalizado pero a la vez tan dividido, pareciera una contradicción de argumento, es que lo único que puede unir al hombre y armonizar al hombre
es la iglesia de Cristo con el poder de la predicación del evangelio. Y cada uno de los que estamos en esta clase, hermano, tenemos conocemos esta verdad del evangelio. Así que, hermanos, llegamos al final de nuestra clase de hoy. Les animo a que continúen con sus trabajos y que puedan, pues, todo lo que empezaron, terminar esta materia. Y pues ahí estamos. Ustedes tienen los medios de comunicarse conmigo, los correos y todo, y con gusto atenderé cualquier pregunta o lo que quieran platicarme, pues con mucho gusto. Comentarios, hermanos, para terminar por hoy. Comentarios o preguntas, por favor. Hermano, Dígame. yo quería, bueno, como que no, bueno, explicara un poquito más sobre qué, como aquí dice, ¿verdad? Para Marx, la religión era el opio del pueblo. ¿Qué significaba eso? Bueno, lo que Marx pensaba acerca de la religión, pero más específicamente acerca del cristianismo, era que el cristianismo lo que hacía era llenar de fábula el pensamiento del hombre, no le daba una respuesta. Lo llevaba a tener una visión del mundo como si fuera una fantasía, no una realidad. Pero Marx ignoraba la ley del pecado y no llegó a entender que la raíz del mal de todo hombre y de toda sociedad radica en esta condición de que somos seres caídos. Entonces, él veía el mensaje del evangelio como algo que carecía de valor y de respuesta para los problemas de la sociedad. Pero entendemos, porque cuando ustedes van al manifiesto el librito el manifiesto del Partido Comunista, en sus introducciones, en una de sus introducciones, él habla de que precisamente todos estos líderes religiosos, pero muy específicamente pensando en el papado, lo que habían hecho a través de la historia era de llenar de mitos y fábulas y de todos estos cuentos a la sociedad o al hombre, y que solamente a través del pensamiento científico era que el hombre podía entender la razón y la causa de su condición. Por eso que él argumentaba que la religión era el opio de los pueblos. Las sociedades no necesitaban, en todo caso, entonces, tener una religión, y menos el cristianismo. Que el pensamiento científico era lo que las sociedades necesitaban, lo que el hombre necesita. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta o alguien que quiera enriquecer la respuesta a la pregunta de nuestra hermana? Solo recalcar, hermano, que el opio es una droga, ¿verdad? En este caso, es una flor que la utilizaban para crear droga, específicamente en Asia, y lo consideraba como, quería ver como que nos entontecía prácticamente la religión a los pueblos. Eso sería más que todo mi aporte. Sí, exactamente. Gracias, hermano. Así mismo. ¿Alguna pregunta o alguien quiera aportar algo antes de cerrar? Voy a entonces a entregar este tiempo. Yo creo que algunos, hay algo que tanto hondureños como panameños están pendientes esta noche. Entonces voy a detenerme aquí para darle el tiempo a que puedan entonces descansar un rato por esta noche. Hermano Ethan, por favor, nos despiden en oración. Voy a orar. Amantísimo Padre que estás en los cielos, gracias Señor por este espacio que nos has dado para compartir como hermanos juntos, Señor, creciendo en la fe, en el conocimiento de la palabra y el conocimiento que nos lleva a la verdad que es en ti.
Te agradezco, Señor, porque sabemos que tú has preservado pues este tiempo, pues lo destinaste desde mucha anticipación para que nosotros pues pudiésemos compartir. Te pedimos que este espacio, Señor, sea un espacio de reflexión que nos llene de conocimientos, de amor, más que todo, a tu ministerio, Señor, al trabajo que hay que hacer para la obra del Señor. Te pido, Padre, que en esta noche pues hayas aclarado nuestro entendimiento, hayas abierto nuestra mente, Padre, para entender. Y te pido también que nos permita pues descansar, tener un reposo esta noche, Padre, confiando de que tú tienes control de todas las cosas que suceden en nuestra vida y que tenemos esperanza en ti y podemos confiar tranquilamente en tus brazos, Señor. Te pido, Padre, por cada uno de mis compañeros, por mi maestro en este caso, Señor, toda petición, Padre, que haya alguna necesidad, cúbrela, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Provee salud, tanto para Honduras como para Panamá, Señor, que estamos tan necesitados en Latinoamérica de eso. Y esta noche la dejo en tus manos, Señor. Te agradezco por todo. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano. Gracias por su tiempo. Y recuerden, oremos por una iglesia fuerte en América Central. Y confiamos en que la veremos, hermano. Una iglesia que sea fuerte en cada uno de nuestros queridos países de América Latina: Honduras, Salvador, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y el Caribe también. Esa es nuestra oración. Señor, levante una iglesia fuerte, hombres y mujeres, fuerte en doctrina y comprometido con la extensión del reino de Dios en nuestras naciones. Y que dejemos de pensar como que si fuéramos la Cenicienta, ¿no? Sino que aprendamos pues a caminar en el poder del Señor. Así que, amado hermano, gracias por su tiempo, que el Señor me lo bendiga muy ricamente y que el Señor bendiga también su familia, hermano. Que Dios me lo bendiga a todos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias, pastor. Hasta luego, hermanos. Buenas noches. A los hermanos oyentes también saludos y que el Señor me los bendiga. Gracias, pastor. Amén. Hasta luego. Tenemos a Andrés, Hasta luego. y el hermano Segundo también, que lo vi por ahí. Dios me lo bendiga ricamente. Amén. Amén. Bueno. Que decía, alguien dijo algo, creo. Bendiciones, hermano.